¿Cuántos recibieron la exhortación? ¿Sí la recibió o no la recibió? A este lugar venimos a hacer eso, confrontados de cómo está nuestra vida con Dios. ¿Es a eso? ¿O esperaba el mensaje motivacional? Despierta el tigre que hay en ti. Recuerde que la palabra lo que hace es sacar que el pecador que hay en nosotros, ponerlo en evidencia. Eso es lo que hace la Escritura. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. No siempre nos está consintiendo, nos está exhortando. ¿Para qué? Para transformarnos. Amén. Entonces, damos gracias al Señor. Espero que verdaderamente haya recibido la exhortación, porque viene del Señor. Y cada uno medita cómo está en su corazón delante de Dios, cada uno de nosotros. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por ese tiempo. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica, una vez más, les da la bienvenida a este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro amado Jesucristo. Amén. Entonces le invito para que esté bien dispuesto allí, que todos estemos preparados. Estamos estudiando. ¿Qué libro estamos estudiando? Corintios. Libro de Primera a los Corintios. Entonces vamos a continuar allí. Como dijimos, es bueno que conozcamos libros completos para que podamos entender más la Escritura cuando vayamos a estudiarla. Entonces, continuamos en esta mañana. Vamos a ir a los versículos, estamos en el primer capítulo, vamos a ir a los versículos 18 al 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Pero antes de que demos inicio, Santis, ¿puedes poner los anuncios que ponemos antes de empezar el servicio, porfa? ¿Cuántos han visto los anuncios? ¿Sí le ha puesto cuidado o no? Espero que sí. Pero eso es para que todo esto es por orden, ¿no? Para que todo fluya con un orden. Lo que no se le pone orden no fluye. ¿O qué pasa si el papá no pone orden en la casa? Los hijos hacen lo que quieran, ¿no? Si usted no le pone freno a sus hijos terminan dándole órdenes a usted. ¿Listo, pa? Nos pones un momento para que los tengamos en cuenta antes y durante el servicio. Amén. Para que los tengamos en cuenta. ¿Me avisas, porfa? ¿Listo? Bueno, ahí está. Entonces, recuerden que este lugar merece respeto y reverencia, por tanto, te invitamos a que guardes silencio y te dispongas a orar mientras inicia el servicio. ¿A qué venimos? A orar, ¿cierto? Que esa es la parte que nos corresponde a nosotros. La parte de que colocamos el celular en silencio. ¿Para qué? Para que no interrumpa, para que no genere distracción. Si usted lo hace en un banco, si usted lo hace en otros lugares, ¿cuánto más acá? Que es la casa del Señor. Lo de los niños, ¿dónde están las mamitas? Las mamitas. Si su merced sabe que su niño de pronto tal vez, su niña se incomoda, empieza, eso por lo general, ¿qué genera? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué hacen las mamitas? Por eso está la recomendación. Si su niño o su niña llora, ahí tenemos un lugar en el que usted se puede dirigir y lo calma, ¿cierto? Igual desde allá usted alcanza a escuchar. Yo creo que la predicación se alcanza a escuchar, ¿cierto que sí? Usted se entra al salón y eso no queda totalmente en silencio. Entonces usted puede ir, calmar a su niño, usted va escuchando. Pero la idea es que usted le deje recibir a su hermano y a su hermana la palabra. ¿Amén? ¿Qué otra? Evitar el uso del baño durante la predicación.
Si usted se va a ir a ver una película, ¿sí o no que usted entra al baño? ¿Sí o no? Porque usted por no perderse la película, usted no. ¿Sí o no? En el salón de clases, ¿qué hacen en el salón de clases con los niños? Antes los ponen, entre al baño, ¿sí o no? Los papás, todo. Entonces eso también. Si los demás lugares merecen respeto, cuanto más este tiempo, que es el tiempo de la predicación. Entonces, ¿usted puede controlar su cuerpo o no? Bueno, habrá excepciones que uno dice, bueno, ya casos de fuerza mayor, pero usted puede, el cuerpo es como uno lo acostumbre, eso sí. Te lo dice una persona que dura desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche que llega a su casa y no entra al baño. Sí, pero ¿cómo? El cuerpo se adapta. Eso sí, cuando me levanto en la mañana ya hago de una vez los 3 servicios, pero todos los servicios, pero entonces eso se puede adaptar su cuerpo. ¿Listo? Entonces evitar uso del baño durante la predicación de la palabra. ¿Qué otra tenemos ahí? Esto, evitar el consumo de alimentos. Bueno, eso queda claro, ¿no? Aquí a veces compartimos algunas cosas, pero sobre todo durante el servicio, ¿no? Porque este lugar merece respeto, merece honra, ¿o no? ¿Qué más tenemos? Creo que no es más. Bueno, ese también. Usted dirá, pero se han visto casos que la gente viene con su mascotica chiquitica en la maleta y viene y entra a la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo? Sentido común, pero no sobra decirlo, ¿no? Creo que no es más hasta ahí. Apagar el celular, el uso del baño, creo que no es más. Entonces, lo importante, traer Biblia y cuaderno. Aquí también exhorto a los papás. Nosotros le modelamos un cristianismo a nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces, por favor, si usted le está enseñando a su hijo la vida cristiana, el caminar con Dios, el que este lugar merece respeto y reverencia, ¿usted qué le tiene que empacar a su hijo en la maleta o en lo que le traiga? Como papá. Exacto, ¿cierto? Los juguetes se quedan para la casa, el parque. ¿Por qué? Porque si usted le trae juguetes a su hijo va a estar ahí. ¿A qué hora saco el juguete? ¿A qué hora me dan el juguete? Entonces, usted mismo le está enseñando a su hijo cómo caminar acá, en la casa de Dios. Entonces, les exhorto a los papás. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, les animo, mis amados hermanos. Yo los amo mucho, pero recuerden que estamos siendo formados. ¿Amén? Entonces, vamos a continuar con nuestro mensaje. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la enseñanza en esta mañana es La locura que nos salva. La locura que nos salva. El poder de Dios revelado en Cristo crucificado. Y nuestro pasaje, como ya lo dije, primero a los Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31. Anote esta frase. El mundo busca poder en la apariencia, pero Dios lo reveló en una cruz. El mundo busca poder en la apariencia, pero Dios lo reveló en una cruz. Para nosotros los que vivimos en el contexto de la ciudad, vivimos en tiempos en donde se valora mucho la imagen, se valora mucho la preparación, se valora mucho el querer ascender socialmente, los contactos, tener muchos contactos, la estabilidad económica y la capacidad de salir adelante. Y muchos jóvenes cargan la presión de estudiar, conseguir un empleo, sostener una familia o demostrar que sí pueden progresar. Y muchos adultos, por su parte, sienten la carga de responder por la casa, los hijos, las deudas, la salud y el futuro. Y en medio de esa realidad, la cruz parece demasiado sencilla, parece demasiado humilde, parece demasiado débil, o parece que otras cosas tienen la prioridad y no esta. Y es en lo que el mundo desprecia, en donde Dios revela su poder. Amén.
El sermón de hoy no nos invita a admirar la cruz como un símbolo religioso solamente. Nos llama a rendirnos ante el Cristo crucificado. Pero la pregunta no es simplemente ¿qué sé de la cruz?, sino ¿estoy viviendo como alguien que ha sido alcanzado por el poder de la cruz? Porque eso se nota, ¿o no? ¿Cierto que sí? Alguien que ha sido redimido por el Señor, eso se nota. ¿O cómo era su vida cuando usted recién conoció al Señor? ¿Qué era lo que pasaba? Y cuando Dios lo rescató, ¿qué pasó? Cambió todo, ¿cierto? Cambió hasta sus prioridades, ¿sí o no? Porque en su mente no había otra cosa más que servirle y agradecerle al Señor, ¿sí o no? Antes de que leamos nuestro pasaje, o vamos más bien a la Escritura y meditemos en estos versículos. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios mismo y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor, y queremos disponer nuestros corazones delante de ti para que sean expuestos ante tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, tu favor, tu gracia, tu sabiduría, pues sabemos que solamente el Espíritu puede abrirnos ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, comprender la magnitud de tu palabra. Por eso pedimos tu favor, Espíritu de Dios, ayúdanos. Que la palabra que podamos recibir hoy, Señor, sea de parte tuya y que no solamente se quede en nuestro entendimiento, sino que baje allí a nuestro corazón y se vuelva vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La iglesia de Corinto estaba ubicada en una ciudad influyente, comercial, plural y orgullosa de su cultura. Allí se valoraba la retórica, la filosofía, el estatus y la capacidad de impresionar. Se parece mucho a lo de este tiempo, ¿no? Por lo que se mide el éxito de una persona. ¿Cómo mide el éxito del mundo? Por los logros, por el dinero, ¿cierto? Títulos. Si usted tiene esas cosas, ¿usted cómo está? Bien. Ese es el éxito según el mundo. Y usted puede tener todas esas cosas, pero estar sin Dios y aparentemente está bien. La iglesia, aunque había recibido la gracia de Dios, estaba siendo afectada por las divisiones internas, como lo veíamos hace 8 días, ¿no? Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Pablo responde llevando a la iglesia al centro del evangelio.
Cristo crucificado. El problema de fondo no era solo que tenían preferencias por ciertos líderes, era que estaban midiendo la vida cristiana con los criterios del mundo. Como lo decíamos hace un instante, se medía la vida cristiana ¿por qué? Por economía, por estatus, por títulos, por todo eso. Prestigio, apariencia, elocuencia, poder y reconocimiento. Pablo les muestra que el evangelio destruye toda base de orgullo humano. La cruz no permite que la iglesia se gloríe en líderes, dones, educación, dinero o posición social. La cruz nos lleva a gloriarnos solamente en el Señor. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a mirar 4 puntos que vemos allí, meditando estos versículos. Punto número 1. La palabra de la cruz divide a la humanidad. La palabra de la cruz divide a la humanidad. Y dice allí el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo no presenta la cruz como un simple tema religioso, sino como el mensaje central del evangelio. Cuando dice allí la palabra de la cruz, es decir, el anuncio de Cristo crucificado, que siempre va a producir dos respuestas. Para unos es locura, para otros es poder de Dios. Para quienes se pierden, la cruz parece absurda porque declara que la salvación no se compra, no se gana, no se merece ni se alcanza por superioridad moral o intelectual. Las religiones creadas por el hombre suelen exaltar el esfuerzo humano. Tú comparas el cristianismo con las demás religiones y en eso se divide. ¿Qué presentan las demás religiones? Esfuerzos por acercarte a Dios. Por eso entonces tienes que hacer penitencia, tienes que hacer esto, lo otro, tienes que subir Monserrate para que Dios te escuche. ¿Sí o no? Siempre en las demás religiones tú buscas y todas buscan eso. Ganarse el favor de Dios por mérito propio, por esfuerzo humano. El cristianismo, a diferencia, exalta la obra suficiente de Cristo. Para quienes son salvos, la cruz es poder de Dios, porque allí Cristo carga o cargó con nuestro pecado. Amén. Vence nuestra culpa, reconcilia al pecador con Dios y abre un camino nuevo de vida. Y aunque los creyentes somos llamados a abandonar los deseos pecaminosos, porque a eso nos llama la Biblia, ¿o no? Dice la Escritura, hagan morir ¿qué? Lo terrenal. Pero ¿quién lo debe hacer morir? Nosotros. En el poder de Dios, claro. Clamamos al Señor para que nos dé el poder. Pero como dice la Escritura, el avisado del mal, ¿sí o no? Eso es práctico. Si yo sé que hay cosas en mi vida que no le agradan al Señor y que si yo sigo por ese camino voy a terminar mal, ¿qué tengo que hacer? Apartarme, eso es práctico, ¿o no? Somos llamados a abandonar los deseos pecaminosos, pero esa obediencia no es la raíz de nuestra salvación, sino el fruto de una nueva vida en Cristo. En otras palabras, las obras no compran el favor de Dios, evidencian que Dios ya ha obrado en nosotros. Esa es la evidencia. Entonces, ya cuando una persona verdaderamente rinde su corazón al Señor, eso se nota, ¿o no? Pablo cita la Escritura. En el versículo 19 dice, pues está escrito, mire lo que dice ahí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Si usted no se ha dado cuenta ahí, él está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Hay varias herramientas que nos sirven para estudiar la Escritura, y de hecho ya les he dicho que en algún momento en el discipulado las vamos a compartir, pero a eso se le llama contexto bíblico. El contexto bíblico es cuando el mismo autor está citando un pasaje de la Escritura. El mismo Pablo lo está citando allí, ya lo vamos a ver. Cuando tú meditas en los pasajes, tú dices, ¿por qué Pablo citó esto? ¿Por qué lo puso allí? ¿Sí? Ahí es cuando yo debo ir al pasaje a buscarlo y meditarlo y estudiarlo, ¿por qué lo puso ahí? Sino que a veces nos da pereza hacerlo, ¿no? Pero él está citando Isaías 29:14. Y quiero que vaya allí conmigo un momento. Isaías 29:14. ¿Isaías qué? 29:14. Antes de que lo leamos, él está citando Isaías 29:14, y ahí en el pasaje que estamos leyendo, él sigue diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 19 del que estamos estudiando de 1 Corintios. Él dice, luego pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y si nosotros miramos el contexto del pasaje de Isaías 29:14, el Señor reprendía al pueblo porque el pueblo afirmaba que estaba cerca de Dios, tenía conocimiento, pero en realidad era desobediente y solo cumplía ritos. Ahí en el versículo 14, desde el 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y desvanecerá la inteligencia de los entendidos. El pueblo tenía conocimiento, pero en realidad era desobediente y solo cumplía ritos. Jesús citó estas mismas palabras sobre la ley en aquel tiempo, sobre los fariseos y los escribas que eran doctores de la ley y que tenían mucho conocimiento, pero ¿qué les pasaba a ellos? Mucho conocimiento, no se distraiga mi hermano. Mucho conocimiento, pero ¿qué? Poca comunión. Poca aplicación, poco entendimiento. Ese es el mal que se ve mucho en este siglo. El mal de este siglo que tenemos es que tenemos mucha información. En la era en la que estamos, tenemos mucha información, ¿cierto que sí? Antes no estábamos con tanta información. Antes había solo 2 canales en el televisor, ¿sí? Nada más. Ahora hay infinidad de contenido para ver todo el día, si usted se quiere sentar a perder el tiempo. Pero la idea es clara. La sabiduría humana, aunque puede producir ciencia, técnica, arte y progreso, no puede salvar el alma. El ser humano puede conocer muchas cosas, incluso de las cosas de Dios, y aún así seguir lejos de Dios. Porque por eso Pablo estaba citando ahí esa parte. Porque el pueblo, mucho conocimiento, pero de aplicación poco. Algo para ilustrar. Pensemos en el Transmilenio en la hora pico. Los que les usan el Transmilenio. Una persona puede tener el mejor celular, la mejor aplicación de rutas y conocer todos los portales, pero si se sube al bus equivocado, ¿qué va a pasar? Llegar al lugar pero equivocado. ¿Cierto que sí? Así ocurre con la vida. Podemos tener mucha información, podemos tener muchos títulos,
contactos y planes, pero si el corazón no ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, vamos en dirección equivocada. Solo hay dos direcciones y todos lo sabemos: el cielo o el infierno. No hay más, no hay lugar medio. Aunque en la iglesia tradicional se enseñan que hay lugar medio, ¿no? Usted va allí y por eso se paga la misa y todo eso para que usted no dure tanto allí. Pero por eso es mejor no basarme en la filosofía de los hombres, sino que en la escritura, en lo que dice Dios. ¿Amén? La cruz no es un accesorio espiritual. Es el punto de giro de toda existencia. Amén. Esto para los jóvenes. No midas tu valor por tu carrera. No midas tu valor por tus seguidores, por tu apariencia, por tus logros o tu capacidad de encajar. Si Cristo murió por ti, tu identidad más profunda no está en lo que produces ni en lo que otros opinan de ti. La cruz te libera de vivir esclavo de la aprobación. Amén. Amén. Para los adultos, ¿en dónde está tu seguridad? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En el trabajo que tienes ahorita? No, ¿En la relación que tienes ahorita? no. No puedes poner tu seguridad ni siquiera en la persona que tengas al lado o tu esperanza. Porque el día que esa persona te falle, ¿qué va a pasar? Ahí se va a desboronar todo. Por eso tu confianza debe estar puesta ¿en quién? En Cristo. En el Señor. Amén. No pongas tu seguridad final en la estabilidad económica, la experiencia, la reputación o el control familiar. Todo eso puede ser útil, pero no puede salvar. La cruz nos recuerda que la verdadera seguridad está en Cristo y no en nuestra capacidad de resolverlo todo. Como congregación, no debemos reemplazar el mensaje del Evangelio por estrategias para impresionar, entretener o competir. Una iglesia pequeña en Bogotá puede sentir la tentación de compararse con las iglesias más grandes, con más recursos o más visibilidad. Pero nuestra fidelidad no se mide por cuánto impresionamos, sino por cuánto permanecemos centrados en Cristo crucificado. La iglesia debe predicar, cantar, discipular, aconsejar y servir desde el Evangelio, recordando que el poder no está en nuestra imagen, sino en la palabra de la cruz, en el Evangelio. Hermanos, esta verdad no aparece solamente en 1 Corintios. Escuche cómo Dios ya había dicho en Isaías 55, versículos 8 al 9. No lo busque, yo se lo leo allí, tome nota. ¿Cómo declara esta verdad? El Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. En otras palabras, Dios no salva como nosotros habríamos planeado o como la mayoría de las personas tienen en mente. Dios nos salva. Nosotros habríamos diseñado una salvación por mérito propio, o como piensa todo el mundo, ¿no? Usted le pregunta a todo el mundo: cuando llegue la hora de usted irse para la eternidad, ¿usted qué cree que va a pasar? Y todo el mundo dice: no, pues Dios va a mirar si me porté bien, si me porté mal, y eso va a decidir mi destino final. Eso es salvación, ¿por qué? Por mérito, por obras. Y la mayoría de la gente que usted le pregunta piensa así. Nosotros habríamos diseñado una salvación por méritos, por fuerza y apariencia, pero Dios diseñó el camino de la cruz. Por eso Pablo puede decir en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y por eso también en Gálatas 6:14 nos lleva al corazón de la vida cristiana. En Gálatas 6:14 dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, la cruz no es solo la puerta de entrada a la fe, es el centro de nuestra identidad, nuestra seguridad
y nuestra gloria. Entonces, si la palabra de la cruz divide la humanidad entre los que se condenan o los que se salvan, porque el Evangelio hace eso, divide la humanidad en los que sí van a creer y los que no van a creer. Entonces, si esa palabra divide la humanidad, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy yo respondiendo a este mensaje? Esto es importante. ¿Cómo estás respondiendo tú a ese mensaje? ¿Estás respondiendo al llamado? Esta mañana el Señor hizo un llamado, ¿no? ¿Un llamado a qué? Al arrepentimiento, ¿cierto que sí? Este es el mensaje de la cruz. Pero ¿cómo estás respondiendo tú a él? Para el creyente, este punto nos llama a no avergonzarnos del Evangelio ni a reemplazarlo por mensajes más populares, motivacionales o aceptables. Para quien todavía no entiende el Evangelio, este punto aclara algo esencial. El cristianismo no comienza con pórtate mejor, sino con reconocer que necesitas ser salvado por Cristo. Amén. La cruz anuncia que tu mayor problema no es la falta de información, dinero o disciplina. Tu mayor problema es estar separado de Dios. Ese es tu mayor problema. Y tu mayor esperanza no es mejorarte a ti mismo, sino recibir por fe lo que Cristo ya hizo por ti. Amén. Amén. Y esto nos lleva al siguiente punto, punto 2. Cristo crucificado confronta nuestras expectativas. Cristo crucificado confronta nuestras expectativas. Sigue diciendo allí, mira los Corintios. Dice, desde el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Pablo identifica dos búsquedas humanas. Los judíos pedían señales, querían una demostración visible del poder. Y los griegos buscaban sabiduría, querían una explicación elegante, lógica y culturalmente respetable. Pero el centro del mensaje cristiano no es una señal espectacular ni una filosofía de moda, sino una sola persona. Cristo crucificado. Para unos era tropiezo, para otros locura, pero para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. La cruz confronta nuestras expectativas porque Dios nos salva de la manera que el orgullo humano había diseñado. Nosotros habríamos esperado un Mesías que viniera, que venciera, sin sufrir. Por eso cuando Jesús le dije a los discípulos lo que le tenía que suceder, ¿qué dijeron los discípulos? Que no se haga eso. Señor, ¿cómo te va a acontecer eso? Que eso no te pase. Porque como ellos estaban esperando un Mesías conquistador, un rey, que viniera y los libertara del yugo romano, entonces cuando él les dijo que iba a morir, que ellos se decepcionaron. ¿Cómo así? Luego no vienes a rescatarlos, luego no vienes a salvarnos. Nosotros habríamos esperado un Mesías así, que venciera sin sufrir, reinara sin ser rechazado y mostrara gloria sin humillación. Pero Dios revela su gloria en la entrega del Hijo. La cruz nos dice que el camino de Dios no siempre coincide con lo que el mundo llama éxito. Por eso es que el mensaje de la prosperidad es tan pegado en muchos lugares. Porque como usted le dice que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a dar dinero, que Dios le va a dar...
Eso motiva a la gente. Pero cuando en una iglesia le dicen a usted que usted tiene que abandonar su pecado, que usted tiene que dejar su manera egoísta de vivir y vivir para Dios, eso no gusta. A la gente le gusta ser Dios a su manera. Ese es el Dios que le gusta a la gente. En una ciudad competitiva, muchos creen que el que más grita, más aparenta o más contactos tiene es quien avanza. Pero la cruz nos muestra a un Salvador que no vence por apariencia, sino por obediencia, no conquista por arrogancia, sino por entrega, y no salva desde una oficina de poder, sino desde un madero de vergüenza. El reino de Dios entra al mundo por una puerta que el orgullo humano no quiere cruzar. Esto para los jóvenes. Si sigues a Cristo, habrá momentos en que parecerás raro. ¿O no les ha pasado a los jóvenes? Habrá momentos en que parecerás raro por no vivir como todos viven, por no negociar tu pureza, tu honestidad o tu fe. Pero la cruz te enseña que no todo lo que el mundo aplaude es sabio, y no todo lo que el mundo desprecia es débil. Para los adultos, no conviertas la fe en una herramienta para que Dios cumpla tus expectativas de comodidad. Porque por lo general siempre buscamos a Dios es para que ¿qué? Nos dé en el problema, en la situación. ¿Cierto que sí? Y apenas Dios la soluciona, ya me olvido de Dios. Porque mi mirada estaba puesta en eso. No en venir y servir al Señor, no en venir y entregarle mi corazón al Señor. No convirtamos la fe en una herramienta para que Dios cumpla nuestras expectativas de comodidad, reconocimiento o control. Cristo crucificado no vino a fortalecer nuestro ego, sino a crucificarlo. La madurez cristiana comienza cuando dejamos de exigirle a Dios que actúe como nosotros queremos y empezamos a confiar en cómo Él se ha revelado en Cristo. Amén. Amén. Como iglesia, debemos revisar si nuestras expectativas sobre Dios están siendo moldeadas por la cruz o por la cultura del éxito. No existimos para formar consumidores religiosos que buscan comodidad, señales o beneficios personales, sino discípulos que siguen al Cristo crucificado. Jesús dijo cuál era el costo del discipulado, ¿no? Sí. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese y sígame. Niéguese a sus deseos, niéguese muchas veces a sus planes, porque los planes de Dios no son como los nuestros. Y cuando nosotros venimos a vivir para el Señor, ya renunciamos a muchas cosas. Ya nuestro afán no es nuestro beneficio, sino el de Dios. Vivimos para los planes y para los propósitos de Él. Y esto debe afectar nuestra predicación, nuestra adoración, nuestro liderazgo y nuestro servicio. No prometemos una vida sin sufrimiento, sino una vida sostenida por Cristo en medio del sufrimiento. Amén. Cuando predicamos a Cristo crucificado, no estamos anunciando una improvisación de Dios, sino el cumplimiento de su plan eterno. Isaías 53, versículos 3 al 5, ya nos mostraba al siervo sufriente. Es impresionante cómo ese pasaje describe a Cristo, ¿no? ¿Sí lo ha leído? Amén. Amén. Como muchos años atrás, antes de que viniera Cristo, el Señor ya estaba mostrando a través del profeta Isaías todo lo que le iba a pasar a Jesús. Por eso, en Jesús es el cumplimiento de todo eso que se predicaba en el Antiguo Testamento. Dice: despreciado, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El Mesías no vino primero con una corona de oro, sino con una corona de espinas. Y después
de resucitar. Jesús mismo dijo en Lucas 24:26, Él dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Por eso la cruz no fue un fracaso, fue el camino de la gloria de Dios. Por eso también en Marcos 8:34 nos confronta lo que hablábamos hace un momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Iglesia, no podemos recibir a un Cristo crucificado y vivir una fe centrada en la comodidad. El Señor nos llamó ¿a qué? A ser los discípulos. El Señor nos llamó ¿a qué? A servirle a Él. Amén. Pero si tú desde tu agenda ocupada tienes otras prioridades y otros planes, no estás viviendo lo que dice allí, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día. Ahora bien, si Cristo crucificado confronta las expectativas humanas, también confronta nuestras expectativas personales sobre Dios. Para el creyente, esto significa dejar de usar a Dios como un medio para conseguir una vida cómoda y aprender a seguir a Cristo, aun cuando el camino incluya renuncia, obediencia y sufrimiento. Para quien todavía no entiende el Evangelio, esto significa que Jesús no vino simplemente a darte inspiración, éxito o bienestar emocional. Vino a rescatarte del pecado por medio de su muerte y su resurrección. Amén. La cruz no es un consejo religioso para ser gente buena. Es la obra de Dios para salvar a los pecadores. Amén. Y esto nos lleva al punto número 3. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Sigue diciendo el pasaje desde el versículo 26, de 1 a los Corintios. El capítulo 1, versículo 26. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Dice el pasaje, pues mirad, hermanos, vuestra oración, que no sois muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo no está diciendo que Dios rechace a las personas preparadas, influyentes o con recursos. Él dice no muchos, no dice no ninguno. El punto es que Dios no edifica su iglesia sobre el orgullo humano. Él escoge a personas comunes, heridas, limitadas, ignoradas y subestimadas para mostrar que la salvación es por gracia. Así, nadie puede decir, Dios me escogió porque yo era mejor. Esto es profundamente consolador para una iglesia como nosotros, una iglesia pequeña, ya que Dios no necesita una congregación grande, famosa, llena de recursos para mostrar su gloria. Él puede usar una iglesia sencilla pero fiel, una iglesia perseverante y una iglesia humilde aún en medio de este barrio en el que estamos. La pregunta no es, ¿somos impresionantes? Sino, ¿estamos centrados en Cristo crucificado? ¿Nuestra vida está centrada en Él verdaderamente? Imagínate una lámpara pequeña en una casa, tal vez no puede iluminar toda la ciudad, pero sí puede alumbrar el cuarto donde fue puesta. Una iglesia pequeña tal vez no aparezca en todas las redes,
no tenga grandes equipos ni mucho presupuesto, pero si predica a Cristo, ama al prójimo y vive en santidad, está alumbrando donde Dios la colocó. Por eso, esa es nuestra oración aquí los domingos. Si usted nota, la oración de los domingos a las 7:30 de la mañana es eso, que Dios use esta obra, que Dios ayude a avanzar la obra, que Dios nos use a cada uno de nosotros para que podamos ser de influencia en esta sociedad, en esta generación y en el lugar donde Dios nos ha plantado. Pero eso no va a suceder si no, como iglesia, no clamamos. Porque ¿de dónde viene el poder para hacer eso? De Dios. De la fuente. Por eso le animo, le exhorto, amado hermano, hermana, venga a orar al domingo temprano. Porque queremos que Dios obre en nuestra familia, ¿no? Que Dios obre en nuestro entorno. Pero vuelvo y digo, si no dependemos del poder de Dios, eso no va a suceder. Esto para los jóvenes. No esperes sentirte suficientemente preparado para servir. Dios usa jóvenes que reconocen su dependencia de Él. Sirve con humildad, ya sea en la alabanza, en el discipulado, en el evangelismo, en la ayuda práctica, en la oración o acompañamiento también a otras personas. Para los adultos, no menosprecies tu etapa de vida y tus limitaciones. Porque a veces la gente, no, es que ya tengo muchos años para servirle al Señor, ya se me pasó el tiempo, ya que... No, a Dios le podemos servir de cualquier manera. Amén. Dios usa matrimonios, Dios usa padres, Dios usa madres, trabajadores, Dios usa emprendedores, abuelos y creyentes cansados que siguen confiando en Cristo. Amén. Solamente tenemos es que creer que Dios nos puede usar. Porque sin fe, Es imposible. ¿por qué estamos aquí sirviendo al Señor? Por fe. ¿Por qué está la iglesia? Porque la iglesia, por fe, está esperando que Cristo venga por ella, ¿o no? Y por eso trabajamos y hacemos la obra en la iglesia. Porque esa es la fe. Entonces, no espere a estar preparado para servirle al Señor. Sírvale al Señor, amén. Amén. Como iglesia, no debemos menospreciar lo que Dios puede hacer en esta comunidad. En vez de vivir frustrados por lo que no tenemos, debemos administrar con gratitud lo que sí hemos recibido. Amén. Personas, dones, hogares, tiempo, oración, servicio y oportunidades para amar a nuestro prójimo. Dios puede usar una iglesia sencilla para discipular familias, alcanzar jóvenes, consolar heridos, levantar servidores y mostrar su gloria en lo cotidiano. Amén. Mire cómo Dios obra desde el principio. En Deuteronomio 7, versículos 7 al 8, el Señor le dice a Israel que no lo escogió por ser su pueblo por ser el pueblo más numeroso, sino que lo escogió ¿por qué? Por pura gracia, porque lo amó. Cada uno de ustedes ha sido escogido para conocer a Dios y para mostrar su gloria. Pero la pregunta es, ¿tú lo crees? Amén. ¿Cómo se ve eso en lo práctico? Dios dice, yo quiero que tú me conozcas. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Señor, si tengo que congregarme, ahí estoy. Señor, tengo que discipularme para crecer. Aquí estoy, Señor. Porque es un privilegio que Dios te haya llamado para conocerle. Privilegio que lo tienen muchos afuera. Que están con su vida normal creyendo que están bien. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor? Creyendo que estábamos bien, ¿sí o no? Así estábamos, sin Dios, sin una relación personal, ¿no? Con una religión, eso sí, porque muchos tienen religión afuera. Que Dios me ayude cuando tengo problemas. Ay, que me quedé sin trabajo, que no tengo para arriendo, que no tengo... Dios mío, ayúdame. Pero apenas Dios me pide algo, es que no quiero ser religioso, es que no quiero ser fanático. ¿Sí o no? ¿Así es? ¿O no? Así es.
Dios escogió a su pueblo no porque fuera el más numeroso, sino porque lo escogió por la gracia y misericordia. Amén. Esa es la lógica de la gracia. Dios no escoge porque encuentra grandeza en nosotros. Dios escoge para mostrar la grandeza de su amor en nosotros. Amén. Y cuando Pablo estaba débil, quebrantado y limitado, el Señor le dijo en 2 Corintios 12:9, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso dice 2 Corintios 12:9. Y esto nos debe consolar. Somos tal vez una iglesia pequeña, pero la debilidad no cancela el llamado de Dios. La debilidad puede ser el escenario donde Dios muestra su poder. Santiago 2:5 también nos recuerda que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Amén. Así que no despreciemos lo pequeño, no despreciemos lo sencillo ni lo escondido. Dios suele poner su gloria donde el mundo no pensaría buscarla. ¿O qué pasó con Jesús? Cuando salió de allí y empezó a buscar a los discípulos, uno de los discípulos, Natanael, fue el que como que dijo, ya viene Jesús, y ahí viene el Salvador, el Mesías. ¿Sí? De allá puede salir algo bueno. Por eso no menospreciemos lo pequeño. Dios puede usar a cualquiera, siempre que nos dispongamos. Amén. Si Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte, entonces nadie puede acercarse a Él con superioridad. Y nadie debe alejarse pensando que es demasiado poca cosa para su gracia. Lo que debemos hacer es disponernos para Él. Para el creyente, este punto nos libera de la comparación, del orgullo ministerial y del complejo de inferioridad. Servimos no porque somos suficientes, sino porque Dios es suficiente. Amén. Para quien todavía no entiende el Evangelio, este punto trae una invitación preciosa. No tienes que limpiar tu vida primero para venir a Cristo. Vienes a Cristo precisamente porque no puedes salvarte ni cambiarte a ti mismo. Por eso es que venimos al Señor. Dios no recibe al orgulloso que presume sus méritos, sino al pecador que reconoce su necesidad. Hablábamos al inicio del servicio que el Señor no rechaza el corazón ¿qué? Contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Y esto nos lleva al punto número 4, que Cristo es todo lo que necesitamos delante de Dios. Cristo es todo lo que tú necesitas delante de Dios. Porque como lo decíamos, delante de Dios en la eternidad no valdrán los títulos, el dinero que tengas, lo buen hijo que hayas sido, lo buen esposo o buena esposa que hayas sido. Eso no va a contar allá en la eternidad. Lo que va a contar en la eternidad es, ¿conoces a Cristo? ¿Cristo es tu Señor? Eso es lo que va a valer en la eternidad. Cristo es todo lo que necesitamos delante de Dios. Versículo 30 al 31. De 1 Corintios dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el clímax del pasaje. La salvación viene totalmente de Dios por medio de la muerte de Jesús. No hay nada que podamos hacer nosotros para ganar nuestra salvación. Solo necesitamos aceptar lo que Jesús ya hizo por nosotros.
porque es un regalo. Pero aunque sea un regalo, ¿yo qué tengo que hacer? Recibirlo. Pero recibirlo con fe. Solo necesitamos aceptar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Pablo no dice solamente que Cristo nos da cosas. Dice que Cristo mismo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo encontramos la mente de Dios. En Cristo encontramos el perdón de Dios, la transformación de Dios y la liberación final de Dios. Y nos muestra allí varias cosas. La primera, sabiduría. Dice que Cristo fue hecho sabiduría de Dios. En Cristo somos declarados justos no por nuestros méritos, sino por su obra perfecta. Justificación. Santificación. En Cristo somos apartados para Dios y transformados progresivamente por su gracia. Redención. En Cristo somos comprados, librados del pecado y asegurados para la esperanza final. Pero todo eso es ¿en qué? En Cristo. Por eso el que no está en Cristo no recibe todos estos beneficios. Algo para ilustrar, muchas personas viven como si estuvieran armando una hoja de vida espiritual. ¿Cómo arma usted su hoja de vida? Con mentiras, pastor. Digo que tengo esto, digo que tengo aquello, digo que... Y así le decimos al Señor que nos abra la puerta, ¿no? Tremendo, ¿no? Parece contradictorio, ¿cierto? Parece como cuando el ladrón va y le ora a la Virgen de los Sicarios para que le salga la vuelta. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no? Haciendo cosas torcidas y queriendo que Dios la respalde. Pero muchas personas viven como si estuvieran armando una hoja de vida espiritual. Soy buena persona, yo ayudo, yo trabajo, no le hago mal a nadie, voy a la iglesia. Y esa es su hoja de vida que le presentan a Dios. Pero delante de Dios no presentamos nuestra hoja de vida. Presentamos a Cristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza y Él es nuestra gloria. Amén. Si Cristo es tu sabiduría, no necesitas vivir confundido por las voces del mundo. Sobre todo para los jóvenes. Si Cristo es tu sabiduría, si tú necesitas sabiduría para vivir en esta tierra, ¿a quién tienes que acercarte? Al Señor, porque Él es la sabiduría. Necesito consejo para vivir, pastor, ¿dónde la encuentro? Dios te dejó la palabra. Ahí está Cristo. Busca el consejo de Dios. No busques tu propio consejo ni el consejo de tus amigos, que no son creyentes. Si Cristo es tu justificación, no necesitas vivir aplastado por la culpa. Si Cristo es tu santificación, no necesitas rendirte ante tus pecados repetidos. Necesitas rendirte ante ¿quién? Ante Cristo. Si Cristo es tu redención, no necesitas vivir como esclavo del miedo al futuro. El cristiano no se gloría en su fuerza, se gloría en el Señor. Amén. Como congregación, debemos recordar que Cristo es suficiente para sostener nuestra identidad, para sostener nuestra misión y nuestra esperanza. Si Cristo es nuestra sabiduría, la iglesia debe buscar dirección en su palabra antes que en las modas, antes que en el consejo del mundo. Si decimos que Cristo es nuestra sabiduría, si Cristo es nuestra justificación, debemos cultivar una comunidad de gracia y no de apariencia. Si Cristo es nuestra santificación, debemos acompañarnos en procesos reales de transformación.
Si yo quiero que Cristo cada día haga más en mi vida, ¿yo qué debo que hacer? Acercarme a Él. Pero no esporádicamente, no solamente el domingo, sino todos los días. Si yo sé que está la comunidad, que está la iglesia, la que el Señor va a usar para formarme a Él dentro de mí, ¿yo qué tengo que hacer? Compromiso. Amén. Mayor compromiso con el Señor. Debemos vivir con esperanza, aun cuando el contexto sea difícil. Una iglesia centrada en Cristo no presume de sí misma, señala una y otra vez al Señor. Cuando Pablo dice que Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, nos está diciendo que en Cristo no nos falta nada delante de Dios. Colosenses 2:3 declara que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Si tienes a Cristo, tienes la sabiduría más alta. Por eso es muy fácil notar cuando alguien está en Cristo. Porque cuando alguien está en Cristo, ¿qué? Vive como Él. Vive para Él. Toma decisiones sabias. Está en Cristo. Pero el que no está en Cristo toma las mismas decisiones de los del mundo. Se porta igual, vive igual. Por eso es muy tremendo cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero no se refleja la sabiduría de Dios en ninguna de sus decisiones. Conocer a Dios y vivir para su gloria. Tienes la sabiduría más alta, conocer a Dios y vivir para su gloria. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivimos tratando de ganarnos el favor de Dios. En Cristo ya tenemos paz con Dios. Y Hebreos 10:10 añade que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Eso dice Hebreos 10:10. Nuestra santidad no comienza en nuestra fuerza de voluntad, sino en la obra perfecta de Cristo. Y Efesios 1:7 proclama que en Él tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de nuestros pecados. Iglesia, Cristo no es una ayuda parcial. Cristo es nuestra suficiencia total. Por eso, el que se gloría ¿en quién? En el Señor. Y si Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, entonces el mensaje termina donde debe terminar. No en nosotros, sino en Él. Amén. Para los creyentes, esto nos llama a descansar en Cristo sin volver al legalismo, a luchar contra el pecado sin desesperanza y a servir sin buscar nuestra gloria personal. Para quien todavía no entiende el Evangelio, este punto resume la buena noticia. En Cristo puedes recibir lo que no puedes producir tú. Él es la sabiduría que te saca de la oscuridad, la justicia que cubre tu culpa, la santificación que empieza a transformar tu vida y la redención que te libera del dominio del pecado. La respuesta no es admirar a Cristo desde lejos, sino venir a Él en arrepentimiento y confiar en Él. Amén. Amén. Pero ¿cómo aterrizamos todo esto a nuestra vida práctica? Algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. La primera, examina tu fuente de orgullo. ¿En qué estás confiando más? ¿En qué te estás gloriando? ¿En tu trabajo? ¿En tu conocimiento, tu preparación? ¿En tu familia? ¿En tu reputación? ¿O en Cristo? Por eso examina tu fuente de orgullo. Pregúntate todas estas cosas. ¿En qué te estás enorgulleciendo?
2, vuelve diariamente al Evangelio. Vuelve diariamente al Evangelio. Antes de iniciar el día, recuerda, no soy salvo por mi desempeño. Soy salvo por Cristo crucificado y resucitado. Y eso te va a llevar a descansar más en Él. 3, sirve desde la debilidad. No esperes tener todo resuelto para obedecer. Da un paso concreto de obediencia esta semana. No esperes a tener todo resuelto para obedecer. Da un paso concreto de obediencia esta semana. 4, predica la cruz en tus conversaciones. Si tratas tú en tus conversaciones de hablarles a otros de Cristo, Amén. eso debería ser nuestro afán, porque tú no sabes, todos los días nos encontramos o tratamos con tantas personas y tú no sabes si las vas a volver a ver. De hecho, eso impactó mucho mi corazón hace poco. Esto lo digo como testimonio y oramos para que el Señor nos ayude. Hay una pareja jovencitos ahí al frente del local. De hecho, yo creo que yo les pedí a mi hermano diciendo que si no conocían una fundación o algo. La parejita estaba ahí, era una pelada de 22 años, andaba ahí con un muchacho y todos los días se la pasaban ahí frente al local. Y ya decían cambuche y todo, bueno, en fin. Pero la pelada joven y todo, y decía que era que, bueno, ellos en sus cosas, quién sabe si todo lo que dicen es verdad, ¿no? Pero bueno, la pareja ahí, y el Señor siempre me llevaba, bueno, a predicarles, a compartirles. A mí me gusta poner predicaciones mientras estoy limpiando mi triciclo de charro. Yo pongo el parlante a todo volumen. Si la gente pone a Alcia Acosta y Daría Gómez a todo volumen, yo ¿por qué no voy a poner predicación? Yo la pongo y voy limpiando mi carro y como es un rincón, eso se escucha harto. Y ahí la gente va recibiendo eso. Eso es bueno, hacer eso. Y en medio de todo escuchaban, y resulta que hace poco me enteré que la muchacha, se agarraron con el muchacho ahí por temas de vicio, y eso sí, el chino era muy aprovechado con ella. La china se le veía que quería el chino, pero el chino era muy aprovechado y muy faltón, así como dicen. Y de hecho, a mí el Señor, yo le dije, Dios, tienes que orar por ese muchacho, porque ese muchacho, Satanás anda detrás de él, como efectivamente pasó. Porque en medio de que faltoneaba a todo el mundo, lo venían y lo buscaban, a buscarle problemas. ¿Y qué pasó? Los dos mismos hace poco en una mañana ahí por una bicha, ahí sí como dice. El chino le quitó la bicha a la china y entonces no le gustó que la china le hiciera reclamo y le metió ahí sí como dicen sus 2 puntazos y la china reaccionó, dice que reaccionó y mientras el hombre se agachaba ella le quitó el cuchillo y lo mató. Hace poco. Quiero averiguar, a ver si de pronto podemos averiguar dónde está, dónde la tiene, para si el Señor nos da de ir a visitarla, porque en medio de esos momentos es como que la gente se hace más consciente, ¿no? De que el Señor les estuvo hablando. Y hace poco fue eso. No sé dónde la tienen ahorita, quiero pues averiguar, como dije, para tal vez irla a visitar y a ver cómo está, a ver si recibe del Señor. Amén. Pero siempre debemos predicar, porque uno no sabe, ¿sí ve? Miren cómo miran las cosas en un momento. Uno no sabe si va a volver a ver a las personas. Entonces, de ánimo. Predica la cruz en tus conversaciones. Habla de Cristo con sencillez, sin vergüenza y sin intentar impresionar. Predica el Evangelio. 5. Renuncia a la comparación. Como iglesia pequeña, no mida su fidelidad por el tamaño de otras congregaciones, sino por su obediencia a Cristo. Eso usted ve aquí, Señor, aquí estoy. Tú me llamaste a predicar el Evangelio, aquí estoy. Sea uno, sea dos. Cuando empecé con mi familia. 2, 3, ahí empezamos. Allá en el local con 12 sillas. Y aquí seguiré mientras el Señor me lo permita y me dé la fortaleza para hacerlo. Ahí seguiremos.
Fieles a lo que el Señor nos ha llamado. Y 6, practica humildad familiar. Practica la humildad familiar. Pide perdón en casa. Escucha más. Presume menos. Y deja que la cruz moldee tu carácter. Deja que el Evangelio moldee tu carácter. La cruz es el lugar donde Dios juzga el pecado sin destruir al pecador que cree. Allí se revela la santidad de Dios porque el pecado no es ignorado. Se revela la justicia de Dios porque la culpa es tratada. Se revela el amor de Dios porque el Hijo se entrega voluntariamente. Y se revela la sabiduría de Dios, porque por medio de la aparente derrota de Cristo, Dios vence el pecado, a la muerte y al orgullo humano. La cruz también desenmascara nuestras falsas salvaciones. El dinero promete seguridad, pero no puede perdonar. La educación promete progreso, pero no puede limpiar la conciencia. La religión promete respetabilidad, pero no puede resucitar el corazón. La autoayuda promete autoestima, pero no puede reconciliarnos con Dios. Solo Cristo, crucificado y resucitado, puede ser el poder de Dios para salvación. Amén. Amén. En conclusión, gloriémonos solamente en el Señor. Amén. La iglesia de Corinto necesitaba recordar que la cruz era el centro. Nosotros también, en nuestra ciudad, que nos empuja a demostrar, competir y aparentar, la cruz nos llama a descansar, a arrepentirnos y vivir para la gloria de Dios. Amén. Si la cruz es locura para el mundo, que lo sea. Para nosotros es poder de Dios. Amén. Si Cristo parece débil ante los ojos humanos, que lo parezca. Para nosotros Él es sabiduría, justicia, santificación y redención. Amén. Así que como llamado, si has estado viviendo, confiando en tu propia fuerza, ven a Cristo. Si has menospreciado la cruz, vuelve a mirarla. Si te sientes débil, recuerda que Dios muestra su poder precisamente allí. Si eres creyente, deja de gloriarte en ti mismo y descansa otra vez en el Señor. Y si aún no has rendido tu vida a Cristo, hoy la cruz te llama al arrepentimiento. La fe, no mires la cruz de lejos, ven a Cristo. Entrega tu orgullo, tu culpa y tu vida, porque aunque el mundo llama locura, Dios lo ha hecho salvación para ti. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies y oremos. Es para el Señor se lo fuerte. A que cierres allí tus ojos. Medites allí en tu corazón en que te has estado gloriando en tus propias fuerzas, en tu estatus, en tu economía, en ti mismo. Solamente podemos gloriarnos en el Señor. Pero alguien que no ha rendido su corazón a Él no puede gloriarse en el Señor. Seguirá gloriándose en su propia vida, en su propia manera de pensar, en sus propios planes, en su orgullo, en su autosuficiencia. Nosotros debemos rendir nuestro corazón al Señor. Cierra allí tus ojos y habla allí con tu Padre y oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Señor, nuevamente nos presentamos ante ti, Rey de Gloria. Señor, líbranos de gloriarnos en nosotros mismos, Padre. Señor, perdona nuestro orgullo, Padre eterno, nuestra autosuficiencia y nuestra tendencia a medir tu obra con criterios humanos, Señor. Desde nuestro propio punto de vista, Rey de Gloria. Gracias te damos por tu Hijo amado.
Gracias por entregarlo por amor a nosotros, Señor. Gracias por Cristo crucificado, Señor. Gracias porque Él es poder y la sabiduría tuya, Señor. Enséñanos, Padre eterno, a vivir como una iglesia humilde. Enséñanos a vivir como una iglesia fiel y una iglesia centrada en el Evangelio. Que cada uno de nosotros encontremos en Cristo nuestra identidad, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra esperanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor por este tiempo, mis amados hermanos. Les invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme el Señor le haya prosperado. Como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, de corazón, como para el Señor, y hágalo con fe, confiando en que Dios es su proveedor. Mientras usted pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, para las mujeres, este próximo mañana, ¿no? Mañana. Ya iba a decir este próximo lunes, es mañana. La invitación, maestras del bien, viviendo juntas la belleza del Evangelio. El desayuno especial para agradecer al Señor su inmenso amor, su misericordia. El día de mañana estaremos desde las 9 de la mañana, así que animamos a las mujeres. Gracias al Señor, parece que tenemos casa llena. Gloria al Señor por eso, entre mujeres del grupo y todas las invitadas que han traído. Entonces animamos, va a estar muy tremendo, va el Señor a traer una palabra de bendición por medio de una sierva. Entonces les animamos. ¿Listo? No olviden también que además de esa reunión, todos los lunes está la reunión de maestras del bien de manera habitual desde las 7:30. Entonces también les animamos para que se conecten. El libro que van a empezar a trabajar, un libro espectacular, así que les animamos, porque eso va a ser de mucha edificación para las mujeres. No olviden también que servimos al Señor con todo, ¿no? Con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo. Y aquí también podemos servir en el área del aseo. Amén. Amén. Así que si tiene el tiempo, tiene la disposición, como siempre lo he dicho, se pone de acuerdo con mi esposita y puede servir en esta área. Se conserva bonita la iglesia, ¿no? Amén. Limpiecita. Gracias al Señor por las personas que disponen su corazón para este servicio. No olviden también los tiempos de oración. Tiempos de oración. ¿Qué días tenemos tiempos de oración? Miércoles a las 5 de la mañana. Pero muchos a veces brillan por su ausencia. Tenemos que orar, amada iglesia. Estamos clamando al Señor por muchas cosas, pero les animo, hay que ser esforzados y valientes. Hoy el Señor nos hablaba, hay que ser esforzados. Esto no es fácil, el cristianismo no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Pero les animamos. 5 de la mañana, todos los miércoles, no olviden. Igual nosotros mandamos el recordatorio por el grupo y también les mandamos el recordatorio de las peticiones de oración el día antes o en la mañana. Y no olviden también que tenemos nuestra reunión familiar todos los domingos a las 9 de la mañana y cada último fin de semana del mes celebramos la cena en honor a nuestro Señor. Amén. Cada último fin de semana del mes, y también tenemos nuestro compartir y que les animamos. Y no olviden que también tenemos nuestro discipulado, ¿no? Amén. Aquí seguimos con nuestra clase de discipulado. ¿Cuántos han sido edificados? Amén. Para los que están en la clase, al final de nuestro primer corte de discipulado vamos a tener examen, lógicamente, entonces para que se estén preparando allí.
Los que han, si vuelvo y digo, recuerden las reglas del discipulado, ¿no? Si usted ha fallado más de 2 veces, si no hay una justificación, no puede presentar el examen. Usted puede venir y tomar el discipulado y aprender, pero no puede presentar el examen, ¿sí? Le toca en el próximo, porque recuerde que esto es cíclico, ¿no? Vamos por ciclos. Entonces en el próximo toma la clase y presenta el examen, pero les animamos, como les digo, tenemos que dejar de tener una fe negligente, hay que crecer, hay que avanzar, hay que madurar, pero para eso se necesita ¿qué? Compromiso. Entre más usted se meta con el Señor, más madura, más crece en conocimiento, en sabiduría, pero eso requiere ¿qué? Compromiso. Si usted no va a seguir como el cristiano de a pie, ¿sí? ¿Por qué necesito la salvación? Espere, le pregunta al pastor. Pastor, ¿qué le digo a fulano? No, para eso es precisamente el discipulado. La parte de doctrina, ya hemos aprendido en doctrina. Amén. Tremendo, ¿no? Estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Y hoy vamos a hablar de la omnipresencia, si alcanzamos. Entonces les animamos. El que se compromete con su fe, madura y crece y avanza. Amén. No tengamos una fe mediocre. Entonces no olviden, todos los domingos, después de nuestro servicio, tenemos nuestro discipulado. Creo que no es nada más. Entonces, invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y con eso quedamos despedidos. Me quedo con los del discipulado. Son las 11:40. Al mediodía entonces iniciamos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo una vez más, por tu palabra, por bendecirnos, Señor, por tener misericordia de nosotros y por ayudarnos en medio de todo, Rey de Gloria. Ayúdanos a recordar las verdades de tu palabra, Señor, que tú eres suficiente para nosotros, que entre más rindamos nuestra vida a ti, más vamos a gloriarnos en ti, Señor. Por eso ayúdanos, Padre eterno. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la sabiduría que nos das para hacer las riquezas, por todo lo que nos provees, bendito Señor. Gracias por el trabajo, por la fortaleza, por la provisión para nuestras casas, Señor. Gracias por todo lo que nos bendices diariamente, Señor. Oramos por las ofrendas. Gracias por cada persona que dispone su corazón para servirte en esta área, Señor. Sabemos que tú eres el dueño de todo y que cuando tú quieres obrar, Señor, tú usas al que tú quieras, Rey de Gloria. Aún al mismo impío lo puedes usar, Señor, para bendecir a tu pueblo, Rey de Gloria, porque en tu palabra lo vemos. Pero ayúdanos, Señor, a cada día ser generosos contigo primeramente, Señor. Yo oro por los que, Señor, si todavía tienen luchas en esta área, Padre, ayúdales, Señor, así como un día lo hiciste conmigo, Señor. Me revelaste a mi corazón, Señor, que el dinero siempre va a competir por un lugar en nuestro corazón y que debemos aprender a confiar que tú eres nuestro proveedor absoluto, Señor, y que tú nos das la sabiduría para administrar lo que pones en nuestra mano, Señor. Por eso te doy gracias. Bendecimos las ofrendas, te damos gracias, Señor. Dejamos este resto de tarde en tus manos y seguimos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. No olviden la invitación a las mujeres. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Bendiciones.